Bien, chicos. Hoy día es nuestra última clase del año. ¿Me están escuchando? Sí, doctora. Sí, doctora. Ah, yo pensé que no me escuchaba. Bien, ya habíamos visto el otro día las hipersensibilidades, ¿cierto? ¿De cuántos tipos son? Son de 4 tipos. Ya. La de tipo 1, ¿por qué? ¿Por quién está mediada? Anafiláctica. Ya, también se llama, ¿no? Pero ¿cuáles son los mediadores ahí? ¿Quiénes son los que actúan? ¿Quiénes son los que se alteran? ¿Dónde están los demás? A ver, hay El 30. antígeno. La ¿Mm? inmunoglobulina E y la G. Muy bien. La inmunoglobulina. E en este caso. En la de tipo 2. En la de tipo 2, ¿quiénes son los mediadores? Los anticuerpos y la inmunoglobulina M, creo. Ya, ¿los anticuerpos y la inmunoglobulina es lo mismo o no? ¿Anticuerpos e inmunoglobulina es lo mismo? ¿Sí o no? Sí. A ver, participen. Mientras más se tarden en responder, más a la 1 nos vamos a ir hoy día. No es lo mismo, doctora. ¿No es o es? Es lo mismo, doctora. Es lo mismo. Entonces, mi pregunta era, ¿cuáles son los mediadores de la de la hipersensibilidad tipo 2? Su compañera dijo, creo que la inmunoglobulina M. ¿Sí o no? ¿Solo esa o quién más está? La IgG está igual. La IgG. Muy bien. Entonces, la de tipo 3, ¿por quién está mediada? La no puedo decir eso. La G, doctora. La de tipo 3, Sí, sí. ¿seguro? Por el complejo AG y AC. Por los inmunocomplejos. Y además, otros actores, o sea, el antígeno, el anticuerpo son los complejos. ¿Y quién más ayuda ahí? El complemento. El complemento, muy bien. ¿Y quién más? ¿Mm? Bueno, El antígeno. los macrófagos. Porque ya dijimos, ¿quién lo conforma el inmunocomplejo? El antígeno más el anticuerpo. En la de tipo 3, ¿quién está mediando? Las células. Las células. ¿Cuáles células? La del tipo T, creo que tengo, los macrófagos. Ya, los linfocitos T que son sensibilizados. ¿Y quién ayuda Sí. ahí para que sean sensibilizados? El AG. ¿Quién? El AG.
Ya, el antígeno, bien. Pero ¿Y ese los antígeno, macrófagos? eso, el macrófago, por eso dice mediado por células, ¿no? Entonces, cuando entra por primera vez el antígeno, ¿se manifiesta la reacción alérgica o no? No. Recién se manifiesta cuando entra por segunda vez, ¿no? Entonces, fíjense, es cuestión de que ustedes nomás le den una repasadita. No sé, no sé qué pasó, pero yo lo había subido los temas. No sé ahora si habrán quedado. No sé si alguien ha entrado a la plataforma. Anoche los volví a subir. Sí, están ahí, doctora. Ya, ahí están. Entonces ya tienen las herramientas para que puedan estudiar. Además les subí los dos trabajos de bioseguridad y de preparación de soluciones. Entonces ustedes van a responder a ese cuestionario y esa forma va a ser cómo me lo van a subir su trabajo de bioseguridad y de preparación de soluciones, ¿ya? Entonces, yo, si no me equivoco, tienen tiempo hasta el miércoles para entregar su trabajo. Van a subir a la plataforma, ¿sí? Ya, doctora. ¿Ya? Entonces ahí responden al cuestionario y ese va a ser su informe de su práctica. Muy bien. Entonces, no hay duda. Ya tenemos un control que voy a corregir ahora en estos días. Ustedes me van a subir su trabajo de bioseguridad a través de los cuestionarios. Voy a tener eso más para corregir y voy a preparar el examen para cuando volvamos. ¿Cuándo quieren dar el examen, chicos? ¿Lo quieren dar el 4, lo quieren dar el 7 o el 8 de enero? Ahorita voy a buscar el calendario. Antes de que me olvide. Dios mío, ¿dónde está la gente? A ver, fíjense. El 7, doctora. Sí, conviene más el 7. El 7. El 7 de enero en el horario de clase, ¿ya? Ya, doctora. Como el 4 vamos a tener clase, cualquier pregunta, cualquier cosa que tengan, entonces ahí hablamos. ¿Ya? Entonces, ya está el examen. El examen se va a hacer de la unidad 1, ¿ya? De la teoría y la práctica. Me falta subirle las prácticas a ustedes a la plataforma, ¿ya? Entonces lo voy a hacer en el transcurso de hoy día o de mañana, subir las 3 prácticas, ¿ya? Y luego, si Dios quiere, hoy día terminamos la unidad número 2, que eso quedaría pendiente para después, ¿ya? Pero ya lo van a tener para que lo vayan estudiando. Bien. Ya entonces hemos visto hipersensibilidad, ahora vamos a ver deficiencias, inmunodeficiencias. Las inmunodeficiencias es lo contrario de hipersensibilidad. ¿Ya? Como su nombre dice, deficiencia, el sistema inmunológico no responde adecuadamente, ¿ya?
Entonces, mientras, no sé si se acuerdan que la hipersensibilidad era, ¿qué era la hipersensibilidad? A ver, chicos. Voy rapidito. Es la respuesta excesiva a un antígeno. Excesiva, muy bien, la respuesta excesiva, ¿ya? Al antígeno, ¿cierto? Entonces, la inmunodeficiencia, como su nombre lo dice, es la respuesta disminuida o nula. También, ¿ya? Entonces aquí fíjense, yo le he puesto, puede ser definida como un estado de no respuesta, ¿ya? O respuesta inmune disminuida frente al estímulo antigénico, ¿ya? El estado de no respuesta o respuesta disminuida afecta a todo estímulo antigénico. Entonces, las inmunodeficiencias pueden ser congénitas o primarias, pueden ser adquiridas o secundarias, ¿ya? Si usted me dice congénita, excelente. Me dicen primaria, o sea, se considera es lo mismo, por eso dice congénitas o primarias, adquiridas o secundarias, ¿ya? ¿Y cuáles son los elementos que se ven afectados? Es la inmunidad innata y los elementos de la inmunidad específica. ¡Ay, los perros! ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de inmunidad innata, ustedes vayan acordándose cuáles son los mecanismos, quiénes actúan, todo eso, ¿ya? Cuando hablamos de inmunidad adquirida, también, ¿ya? Entonces, ustedes ya vayan haciéndose la película aquí. Las inmunodeficiencias de tipo primaria o congénito, que también se llaman así, son cuadros que están codificados ya en el genoma, ¿ya? Por lo tanto, se pueden transmitir a la descendencia, ¿ya? Esto tiene mucha importancia, por ejemplo, en el momento que vamos a elegir a nuestros reproductores en nuestros animales domésticos, ¿no? Entonces, en estos cuadros está afectada alguna población linfocitaria. O sea, no toda, pero hay un porcentaje de linfocitos afectados. Por esta razón genética no pueden seguir su maduración, ¿no? Quedando en ese estado o desapareciendo. O sea, se quedan inmaduros y por último no hay. ¿Ya? La más frecuente son deficiencias en la actividad de los neutrófilos, los macrófagos, en el complemento. Ya ustedes saben de qué yo estoy hablando aquí, porque ustedes ya lo hemos visto en la unidad 1. ¿Ya? Entonces, son casi siempre congénitas, aun cuando hay excepciones. Son relativamente comunes en las especies canina, equina, en los bovinos, ¿ya? De algunas razas, no todas las razas, ¿ya? Lo mismo pasa con los caninos, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos inmunodeficiencias específicas, ¿ya? Cuando se ven afectados, cuando hay un déficit de linfocitos T, ¿ya? Hay enfermedades en ciertas especies de caninos, como inmunodeficiencia de linfocitos T, produciendo enanismo, ¿no? Hay aplasias tímicas, ¿ya? Con problemas de piel. Hay inmunodeficiencias combinadas, con deficiencias en linfocitos T y linfocitos B. Entonces, miren, si yo digo deficiencias, linfocitos T, si no tengo linfocitos T, por lo tanto, cuando se me entre un antígeno, no me va a producir células citotóxicas, no me va a producir células colaboradoras. Si hablo de linfocitos B, no me va a producir las células plasmáticas, por lo tanto no va a haber
anticuerpos. Entonces, imagínense, ¿no?, a los peligros que se enfrentan nuestros animales. Puede ser otro tipo por causas hormonales que pueden haber deficiencia de la inmunoglobulina A, ¿no?, produciendo también problemas a nivel de cadera, por ejemplo, ¿no?, también a nivel de piel. Entonces, fíjense, estas inmunodeficiencias son, o sea, miren, fíjense, ¿a dónde afecta? ¿No? Afecta a los linfocitos T, a los linfocitos B, ¿no? Entonces, el hecho de estar afectados linfocitos T, linfocitos B, ¿qué quiere decir? Que el timo está afectado ya, ¿no?, que los ganglios están afectados, que el vaso, ¿no? O sea, no va a haber una respuesta, no va a haber producción de células, ¿ya? Entonces, miren qué grave viene a ser estos problemas. La inmunodeficiencia de tipo secundaria se produce cuando un animal perfectamente normal sufre una depresión de su sistema inmune. No hay un rasgo genético aquí, por tanto, no es transmisible a la descendencia. Lo adquirimos, chicos, lo adquirimos en el momento después que nacemos, ¿ya? ¿Cómo se puede adquirir estas inmunodeficiencias después de las cirugías, por ejemplo, ¿ya?, por traumatismo, por quemaduras, enfermedades parasitarias, o sea, esas enfermedades parasitarias que nunca se desparasitan, por ejemplo, ¿no?, que pueden permanentemente estar debilitando al organismo, debilitando al sistema inmunológico. Por lo tanto, no va a tener la fuerza suficiente. Las alergias vienen a ser, miren, fíjense, las alergias o las hipersensibilidades pueden ser también un desgaste para el sistema inmunológico. Por lo tanto, podemos adquirir, aparte de tener hipersensibilidad, podemos adquirir lo contrario, ¿no? Entonces, imagínense los problemas tan graves que pueden haber en los individuos. Por un fallo renal, ¿ya?, por presencia de tóxicos ambientales, por presencia de tumores. El estrés es famosísimo ahora, cualquier enfermedad le aparece a uno gracias al estrés. La malnutrición, que también es muy importante, el tratamiento en base a corticoides, el tratamientos largos, por ejemplo, en base a corticoides, a drogas citotóxicas. Todo esto son causales de inmunodeficiencias secundarias o adquiridas, ¿ya? Entonces, pueden haber muchas enfermedades, como el caso de los humanos. El SIDA, por ejemplo, es una inmunodeficiencia adquirida, ¿no?, porque lo encontró a su organismo desprovisto, y cuando ya entró el problema, entonces ya no puede defenderse. Por eso es que están expuestos a cualquier otro tipo de enfermedades, ¿no? Entonces, y muchas veces la gente ni se muere de SIDA, se muere de cualquier otra cosa, porque el sistema inmunológico está tan debilitado que puede enfermarse por cualquier otra cosa, ¿ya? El estrés puede hacer que también las defensas bajen y que aparezcan problemas. Entonces, miren, yo aquí les estoy dando todas las posibles herramientas que puedan ocasionar problemas de inmunodeficiencias adquiridas. Solo les estoy dando lo básico. Les voy a compartir. ¿Se ve? Sí, doctora, se ve. Sí, doctora. Bien. Ahora vamos a hablar de autoinmunidad, ¿ya? ¿Qué es la autoinmunidad? Entonces, decíamos que es
es el daño a lo propio. ¿Cierto? Entonces, es básicamente, imagínense las propias células que le hagan daño a su propio anticuerpo, ¿no? Entonces, fíjense, esto también pueden tener predisposición genética, ¿ya? Entonces, ya puede estar codificado. Entonces, y cuando estas enfermedades, por ejemplo, son de tipo genética, directamente lo heredamos de los abuelos, de los padres, ¿no? Entonces, y se produce la destrucción de la célula directamente, ¿no? Se presenta alguno de los factores predisponentes y inmediatamente empiezan los problemas, ¿ya? Con una reacción a estímulos ambientales, por ejemplo, ¿qué pasa? Hay una lesión, hay una inflamación del tejido, ¿no? Se activan las células presentadoras de antígeno, ¿ya? Como pueden ver aquí un macrófago, por ejemplo. Activan estos a los linfocitos y estos linfocitos que ya están lesionados, ¿ya? ¿Qué hacen? Producen la enfermedad, ¿ya? Producen la inflamación, producen el dolor. Y estas enfermedades muchas veces no tienen cura, no tienen, y son crónicas, son muy largas, ¿no? Entonces, la autoinmunidad se define como la respuesta inmune contra constituyentes propios del organismo, es decir, quiebre de tolerancia, dice aquí. Existe una autoinmunidad fisiológica y existe una patológica, ¿ya? Entonces, la autoinmunidad fisiológica, esto ya lo hemos explicado nosotros al principio, en la primera clase, creo que fue o segunda, que en todo momento existen en el organismo pequeñas cantidades de anticuerpos contra componentes propios que cumplen roles fisiológicos. Ya hemos visto los anticuerpos idiotípicos, sabemos del rol que cumplen los anticuerpos, ¿ya? Contra los glóbulos rojos viejos, ¿no? Entonces los glóbulos rojos no pueden seguir acumulándose ahí, tienen que ser eliminados. Entonces, esa es una autoinmunidad fisiológica, es algo que el sistema inmune hace, ¿ya? Entonces, ahí no estaríamos hablando de problemas. ¿Cuándo es el problema? Cuando hay daño en los tejidos, ¿ya? Entonces se habla de autoinmunidad. Entonces, está reaccionando las propias células contra las propias células, contra ellas mismas, se están haciendo daño, ¿ya? Al presente queda claro que los animales pueden producir autoinmunidad o autoanticuerpos, ¿no? O sea, que ellos mismos se hacen daño con relativa facilidad, ¿ya? Cuando el sistema inmunitario recibe estimulación para que ello ocurra. Entonces se observa que en los órganos linfoides queda siempre un pequeño número de linfocitos reactivos a los antígenos, ¿ya? De los tejidos normales, o sea, siempre va a haber algo ahí. ¿Cuáles son las causas para que se produzcan las enfermedades autoinmunes? Miren, puede deberse al tejido propio, como lo veíamos al principio, ¿no? La presencia de algún problema medioambiental puede hacer que el tejido empiece a alterarse. Causa debido a alteraciones de los linfocitos, ¿ya? Entonces, factores genéticos predisponentes, factores hormonales, ¿no? Entonces, miren, todas estas pueden ser las causas que pueden predisponer a
las enfermedades autoinmunes. Por lo menos hay 3 casos en los que cumplen papeles fisiológicos muy importantes, ¿no? Cuando se trata del reconocimiento de los autoantígenos del complejo mayor de histocompatibilidad, no se olviden dónde actúan, cómo actúan, ¿ya? En las células envejecidas, ¿ya? Y aquí estaría hablando de los propios autoidiotipos, o sea, por ejemplo, los anticuerpos que producen sus propios asesinos, digamos, a eso se refiere, ¿no? Entonces, dentro de los anticuerpos pueden haber subtipos, ¿ya? Y esos subtipos hacen que los destruyan a las propias moléculas de los anticuerpos, ¿ya? Entonces, esos pueden ser los casos fisiológicos. Las enfermedades autoinmunes se dividen en 2, en enfermedades órgano-específicas y enfermedades no órgano-específicas o sistémicas también, ¿ya? Entonces, las órgano-específicas atacan solo a un órgano y las otras a varios órganos, ¿ya? Aquellas específicas para un órgano, por ejemplo, tenemos la tiroides autoinmunitaria, ataca a perros, a pollos, a humanos también. Entonces, la tiroides se encuentra infiltrada de linfocitos y plasmocitos con síntomas similares al hipotiroidismo, donde se presenta obesidad, pérdidas de pelo, vellosidades, ¿no? Entonces, y relativamente son individuos que son infértiles. Hay otras enfermedades como la encefalitis o neuritis autoinmunitaria, ¿ya? Su propio nombre lo dice, desarrollan encefalitis y mielitis focales erráticas, por ejemplo, cuando se exagera con las vacunaciones contra la rabia, ¿ya? Entonces puede haber problemas entonces nerviosos. Las enfermedades oculares, ¿no? Se puede dar por reacciones cruzadas también aquí con bacterias. Las enfermedades reproductivas, ¿no? Están afectados. Los toros, ¿no? Los testículos, ¿no? Entonces, hay una autoaglutinación de los espermatozoides. ¿Qué quiere decir eso? Que se aglutinan y por lo tanto se van a destruir. Entonces, miren, hay enfermedades cutáneas, hay dermatitis pustular, alopecia, nefritis. Miren, todos los órganos vienen a ser afectados, ¿no? La anemia hemolítica autoinmunitaria se caracteriza porque el organismo a través de los anticuerpos y linfocitos atacan a los eritrocitos y provocan anemia. Y son problemas muy graves. El síndrome de Sjögren, por ejemplo, son, como su nombre dice, síndrome, ¿no? Afecta a la vista, puede afectar la piel, puede afectar las glándulas exócrinas, ¿ya? Entonces, cuando decía la vista, forman lágrimas y saliva, ¿no? Impiden que formen lágrimas y saliva. Entonces, es una enfermedad de los ojos, de la córnea, ¿no? Ahí se queda en la boca. La miastenia, entonces, problemas en músculo. La dermatomiositis, problemas a nivel de piel, ¿no? Que esas, cuando son problemas inmunológicos, difícilmente se sanan, ¿ya? Aquellas enfermedades no órgano específicas, como el lupus, que alguien preguntaba al principio, eritematoso, ¿ya? Es un trastorno generalizado o descrito en perros, gatos y humanos. 75% se da en hembras, ya en perras. Aquí, en este caso, los animales fabrican autoanticuerpos contra numerosos órganos y tejidos normales, ¿ya? Con un amplio espectro de lesiones en los órganos. ¿Quiénes predisponen a esto? Predisposición genética, ¿ya? Factores ambientales, influencias hormonales. Se trata con corticoides, básicamente, ¿no? Entonces, problemas hormonales, problemas ambientales y predisposición genética son los que van a ocasionar estas enfermedades no órgano específicas.
¿Ya? Entonces, fíjense, yo les estoy dando los conceptos básicos con algunas nociones de algunas enfermedades, ¿no? La artritis reumatoidea también es un problema de autoinmunidad, o sea, es grave, ¿ya? ¿Preguntas? Fíjense, son temas cortitos que les estoy dando las herramientas para que ustedes se vayan al TISAR y empiecen a hacer sus, si tienen alguna duda. Bien, si no hay preguntas, vamos a seguir con el cáncer. ¿Ya? Fíjense, otro cometido muy importante del sistema inmunitario es el de identificar y eliminar células tumorales. Las células transformadas de los tumores expresan antígenos que no aparecen en células normales. ¿Ya? Fíjense, aquí tengo una definición que dice: el cáncer es un conjunto de enfermedades en las que el organismo produce un exceso de células malignas, las cuales tienen un índice de crecimiento y división más allá de los límites normales. ¿Ya? Potencialmente cualquier célula puede llegar a ser cancerosa. Miren, aquí en el dibujito de arriba tenemos la división normal y aquí abajo tenemos la división cuando hay problemas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Miren, aquí hay una división normal, pero siempre nosotros tenemos esta celulita de aquí. ¿Ya? Entonces, y esa célula en algún momento dado, por los factores que sean, se puede activar y puede pasar esto de aquí. ¿Ya? Entonces, se multiplican sin control, pierden su rumbo las células y se multiplican fuera de los límites normales. Aquí tenemos un tumor benigno y un tumor benigno. ¿Por qué diferenciamos un tumor benigno y un maligno? Porque el tumor benigno, o sea, se encapsula y se queda en su lugar, ¿ya? Mientras que el maligno, miren, tiene ramificaciones sanguíneas que recibe alimento. ¡Ay, increíble cómo hay perros en la calle, chicos! Esa es la diferencia, ¿ya? Y estas células, como son alimentadas, pueden salir también por los vasos sanguíneos e ir y ocasionar problemas en otros órganos, ¿ya? Aquí tenemos el cáncer, ¿ya? Miren, homeostasis, ¿qué es eliminar células que ya no sirven, ¿cierto? Entonces, las células viejas, por ejemplo, y quedan tranquilitas. ¿Cuándo se da el tumor? Cuando se incrementa la división celular sin control y se produce la destrucción de la célula, ¿ya? Entonces, o más que la destrucción, la división sin control, ¿ya? Entonces, aquí hay una división, vamos a decir, normal, pero que disminuye la muerte de la célula, pero igual hay un tumor, ¿ya? Entonces, fíjense, siempre hay estas células de aquí, ¿ya? Que van a ocasionar se presenta cualquier factor y se va a generar el tumor. La apoptosis, que es una vía de destrucción o muerte celular programada o provocada por el mismo organismo, con el fin de controlar su desarrollo y crecimiento. Pueden ser de naturaleza fisiológica y está desencadenada por señales celulares controladas genéticamente. El tumor benigno y maligno, fíjense, el tumor benigno
lo que yo les decía, se encapsula, ¿ya? No sale la célula, ¿ya? Entonces, las células permanecen en su sitio, así como de origen, y no se diseminan en otros tejidos. Se eliminan fácilmente por cirugía, por ejemplo, una verruga. Pero el tumor maligno, ¿qué pasa? Es capaz de invadir otros tejidos, ¿ya? Su tratamiento es muy complicado. Ustedes mismos lo saben. Las células son irregulares, ¿no? Y empiezan a viajar a través de los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos, a todo el organismo. ¿Ya? ¿Están entendiendo la diferencia entre lo que es un tumor benigno y un maligno? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. ¿Ya? ¿Qué es una metástasis ahora? Una metástasis es cuando las células invaden los tejidos, los otros tejidos, ¿ya? A través de los capilares de los vasos sanguíneos. Se pueden ir al hígado, se pueden ir a través de los vasos sanguíneos al pulmón, a donde ellas quieran. ¿Ya? Entonces, esa es la metástasis, es la invasión a través de los capilares de las células malignas, que ya se multiplicaron. ¿Cuál es la clasificación del cáncer dependiendo del tipo celular? ¿No? Pueden haber carcinomas, pueden haber sarcomas, pueden haber leucemias y linfomas. Los carcinomas son en las células epiteliales, los sarcomas en las células de tejido conectivo, músculo, hueso, ¿ya? O cualquier tejido fibroso. Y la leucemia y linfoma, el primero es en la sangre, ¿no? Y el segundo en el sistema inmune. ¿Ya? Entonces, fíjense, esos serían en la clasificación de... Hay otras clasificaciones, pero esto es lo que más nos interesa a nosotros. ¿Qué es una leucemia? Es cáncer en la sangre. ¿Qué es un linfoma? Es cáncer en el sistema inmune, ¿no? Entonces, ¿qué es un sarcoma? Cuando se presentan ya problemas en células de tejido conectivo, músculos, ¿no? Hueso o cualquier tejido fibroso. Y el carcinoma en células epiteliales. ¿Mm? ¿Cuáles son los factores, ya, que hacen que se presente o que se desarrollen las células para producir un cáncer? Esto es una información de la FAO, ¿ya? Miren, los factores pueden ser genéticos en un 42% y no genéticos en un 58%. O sea, genéticos que lo podemos heredar, podemos tener células por ahí que están durmiendo y cualquier factor hace que se manifiesten y se activen, ¿no? Entonces, miren, el 58% es ambiental. Dentro de los ambientales tenemos a los químicos, tenemos a los físicos, a los biológicos, ¿ya? Entonces, el uso, por ejemplo, de asbesto, de hormonas, los físicos, la exposición a los rayos X, por ejemplo, ultravioleta, los biológicos, hay virus, lo vamos a ver en virología, la cantidad de virus que hay que producen problemas de cáncer, de tumores, ¿no? Entonces, como los retrovirus, los papilomas, ¿ya? Entonces, y bacterias también, ¿ya? Ahora, dentro de los genéticos son mutaciones en genes que regulan el ciclo celular, ¿ya? Entonces, para que una célula se transforme, se haga cancerosa, es necesaria la combinación de 2 o más de estos factores. ¿Ya? Entonces, un minutito, por favor.
Bien, entonces, esa es las bases cuando queremos explicar lo que es el cáncer y las diferencias entre lo que es un benigno y los tumores benignos y los tumores malignos, ¿no? Entonces, ahora fíjense, hemos hecho la definición incluso de lo que es una metástasis, ¿no? Entonces, y ahora acabamos de ver cuáles son los factores y yo creo que no hace falta que les haga más descripciones, ¿no? Entonces, del cáncer podemos hacer muchas clases, pero lo importante es que ustedes tengan la definición de esto, ¿ya? Y que entiendan que también es un problema de tipo inmunológico, ¿ya? Entonces, pero que también pueden influir estos factores que son genéticos y que pueden ser no genéticos. ¿Ya? ¿Preguntas? Está claro, doctor. Y por último nos queda un tema cortito que vamos a hablar de los... Vamos a hablar de los injertos, de los trasplantes, y con eso estaríamos terminando la unidad, que ya yo se las voy a dejar de tarea. ¿Se ve, no? Sí, doctora. Sí, doctora. Bien. Entonces, decíamos que los rechazos de trasplantes es otro problema grave en la parte inmunológica, ¿ya? Entonces, y desde hace algún tiempo se recurre a la técnica de trasplante para solucionar situaciones que ponen en peligro la salud de un individuo, ¿no? En los trasplantes se produce la eliminación del tejido del órgano dañado y se implanta otro que reúna las condiciones adecuadas para que el receptor pueda sobrevivir, ¿ya? Entonces, esos son los trasplantes. Pero los trasplantes vienen a ser un cuerpo extraño, ¿cierto, chicos? Al menos si le dan de un individuo a otro, es un cuerpo extraño, ¿cierto? Entonces, incluso dicen que constituyen la tercera área de importancia en los problemas después de la hipersensibilidad y de la autoinmunidad, ¿ya? Como problemas perjudiciales en el sistema inmunitario, ¿ya? Entonces, ya desde el año 1950, ¿ya? Entonces ya se venían, vamos a decir, estudiando, intentando hacer estos trabajos de trasplante, ¿no? Entonces, ahora hay otra cosa, el rechazo tiene dos características claves, ¿no? De la inmunidad adaptativa, uno la memoria y otro la especificidad. No se olviden, ¿no? Que la respuesta adquirida o adaptativa generan memoria y es específica, ¿no? Entonces, esas características también hacen que puedan, que se pueda rechazar al injerto, ¿no? Entonces, veamos a ver, el rechazo tiene su origen en la existencia de proteínas de superficie en las membranas. Acuérdense cuando decíamos que los macrófagos, ¿ya? Producen el complejo mayor de histocompatibilidad y estas tienen dos funciones. Uno era presentador de antígenos y otro era el que participaba o el que rechazaba o aceptaba a los trasplantes. Entonces aquí tiene mucho que ver el complejo mayor de histocompatibilidad también, ¿ya? Entonces, en la actualidad, bueno, se está experimentando para obtener por ingeniería genética, por ejemplo, por clonación de cerdo, por ejemplo, aunque no es muy aceptado todavía, ¿no? Entonces, lo cual están buscando que no se produzcan rechazos con la especie humana, por ejemplo, ¿no? Y
y los suinos, el cerdo, ¿no? Y poder tener de esta manera una gran cantidad de órganos para poder hacer trasplantes, porque hay tantos problemas ahora, ¿no? En los diferentes órganos, ¿no? Entonces veamos aquí cuáles son los tipos de, mejor aquí, de injerto. Miren, a ver, ustedes descríbanme. Es el autoinjerto, ¿qué significa? A ver. ¿En qué consiste ese autoinjerto? Cuando se saca una parte del cuerpo y se le injerta en otra parte del mismo cuerpo. En el mismo individuo, excelente, ¿no? ¿Aquí creen ustedes que puede haber problemas de rechazo? No, porque es el mismo injerto, ¿no? Son las mismas células, no debería, ¿cierto? Entonces, imposible que haya rechazo. Entonces, el autoinjerto es eso. El isoinjerto, a ver, ¿cómo me lo definen ustedes? Iso significa igual, así que me imagino que debe ser igual al injerto que se va a pasar al otro lado, ya sea un órgano o cualquier cosa, ¿no? Y no lo Entonces, ¿de qué individuos estaríamos hablando aquí? Podrían ser gemelos. Ya, excelente. Entonces, eso. Entonces, la probabilidad de que haya rechazo igual es casi nula, ¿no? Entonces, de la misma especie genéticamente idénticos, ¿ya? El aloinjerto, ¿qué les dice este dibujo de aquí? Que es un órgano, o sea, que va a trasplantar un órgano de una persona a otra persona. diferente. ¿Ya? De Sí, la hay misma diferentes especie, pero genéticamente... Sí, de la misma especie. Eso, porque la genética tiene mucho que ver, ¿cierto? Y el senoinjerto. De un animal o... El trasplante a otra especie. De dos especies diferentes, con la probabilidad de que aquí haya más probabilidad de rechazo, ¿no? Aquí también, ¿no? Pero obviamente se hacen estudios, ¿cierto? De compatibilidad, estudios de sangre, bueno, todas las clases de estudios para ver si funciona o no funciona, ¿no? Entonces, pero no se olvide que también los rechazos pueden ser inmediatos, los rechazos pueden tardar también algunos días, incluso se dice que meses puede tardar, ¿no? Pero no lo vamos a ver eso. Yo lo que quiero es que ustedes vean que hay tipos de injertos, ¿ya? ¿Y cuáles serían los más probables de rechazar? ¿Cuál es el mecanismo en realidad? ¿No? Entonces, nosotros tenemos nuestro sistema inmune y el sistema inmune va a reaccionar, ¿cierto?, frente al trasplante, ¿ya? Entonces, si fuera estuviera normal el estado del sistema inmune, más que seguro que lo va a rechazar, ¿ya? Entonces, ¿pero qué hay que hacer? Hay que inmunosuprimirlo al sistema inmunológico para que se produzca la aceptación, ¿ya? Para que no lo rechace, ¿ya? Entonces, lo inmunosuprimen y evitan que lo rechace y evitan que se active este sistema inmune, por lo tanto, lo va a aceptar. Pero si no lo inmunosuprimen, olvidémonos que lo va a aceptar al trasplante, ¿ya? Miren, aquí tenemos lo mismo, la célula presentadora de antígeno a través de su complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Entonces, lo presenta, ¿ya? Y ante el linfocito T, y ese linfocito T produce interleucinas, interferones, miren, ¿ya? Entonces, esos linfocitos T, colaboradores, se van al tejido, si ustedes quieren, donde se está produciendo el injerto, ¿no? Miren, aquí aparece el sistema de complemento, el anticuerpo, o sea, todas las herramientas, las células plasmáticas que producen los anticuerpos, ¿no? Entonces, todas las herramientas se arman ahí para producir el rechazo, ¿ya? Fíjense, aquí tenemos el injerto, ¿no? Y aquí están todas nuestras herramientas, los macrófagos a través de su complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Tenemos a las células asesinas,
¿no? Tenemos a las células colaboradoras, tenemos aquí la producción de células plasmáticas, de anticuerpos, miren, toda la artillería para rechazar el injerto, ¿ya? Pero, ¿qué se debe hacer, ¿no? Para que estos de aquí no ataquen. Entonces, se debe disminuir la cantidad de anticuerpos, ¿no? Por eso es lo que les decía, se debe inmunosuprimir, ¿ya? Entonces, normalmente se utilizan drogas que son citotóxicas, ¿no? Entonces, para suprimir las células T, para suprimir las células B, y es por eso que cuando se hace un injerto, cuando se va a hacer este tipo de cirugía, los enfermos normalmente no dejan que los visiten, ¿no? Los tienen, bueno, es una persona la que se encarga, solo los médicos. ¿Y por qué? Porque ellos están con las defensas muy bajas. ¿Por qué? Porque se lo han inmunosuprimido. ¿Para qué? Para que estos anticuerpos no vayan a atacar a estas células que los van a injertar, para que estas células que tienen el complejo mayor de histocompatibilidad igual no vayan a destruir a la célula, ¿no? Para que las células asesinas no le secreten su citotoxina y las maten a las células. Entonces, miren, todo ese es el mecanismo por los cuales se producen los rechazos a los injertos, ¿ya? Entonces, era eso lo que quería que entiendan ustedes, cuáles son las bases para entender el por qué se rechaza injerto. Entonces, ¿cómo se inmunosuprime? A través de drogas. No vamos a hablar de eso, seguramente van a hablar en farmacología ustedes, ¿no? Entonces, y persona que recibe un injerto de por vida tiene que tomar medicamentos, ¿no? Entonces, pero ya a eso es otra cosa. Preguntas, chicos. ¿No hay? No puede ser. ¿Quedó tan clarito todo? ¿O no me escucharon? Está bueno el tema, doctora. ¿Entendieron? Las inmunopatologías. Dentro de cada inmunopatología hay un mundo de enfermedades, ¿ya? Entonces, bueno, si no hay preguntas voy a tomar rapidito la lista. Y chicos, ya no nos vamos a ver, les decía yo, hasta el próximo año. Abduher. Presente, doctora. Aguilera. Ascuy. Presente, doctora. Candia. Presente, doctora. Castedo. Presente, doctora. Catari. Presente, doctora. Colque. Presente, doctora. Dávalos. Presente, doctora. Echalar. Ed Müller. Presente, doctora. Ed Müller. Ya. Flores. Doctora. Flores. Flores, ya. García. Presente, doctora. Góngora. Presente, doctora. González. Presente, doctora. Huanca. Presente, doctora. Huanca Malúe. ¿No hay, Andrea? Lastra. Presente, doctora. Lascano. Mendieta. Presente, doctora. Orías.